Oh, muy bien. Buenas noches, colegas. Bien, para mí es un gusto poder hoy día poder compartir este tema tan interesante que son los implantes inmediatos, tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Yo soy el doctor Fran Paredes Nomberto, soy especialista en periodoncia de implantes y vamos a empezar a hablar entonces de este tema tan interesante. Primero que nada, tenemos que saber que después de una extracción dental van a ocurrir cambios. Cambios en el alveolo, cambios en todo lo que llamamos cresta alveolar, producto de que al extraer una pieza dental vamos a cortar vasos sanguíneos, vamos a cortar la nutrición de las tablas que conforman esta cresta, este alveolo. Y tener importancia, y tiene mucha importancia sobre todo en el sector anterior, antero-superior, ya que al extraer una pieza dental, cortamos la nutrición de la tabla vestibular, porque las fibras del ligamento periodontal van a transportar estos vasos sanguíneos que le dan vida a esta tabla vestibular. Principalmente es la irrigación que proviene del ligamento periodontal para darle vida a esta tabla vestibular, pero no es la única, ya que el periósteo también del colgajo va a darle nutrición a esta tabla vestibular y la misma medular de esta tabla vestibular es la tercera fuente de nutrición. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando extraemos una pieza dental, le quitamos las fuentes de nutrición que le dan vida a esta tabla vestibular. Es decir, sale la pieza y con el tiempo el proceso fisiológico natural es que esta tabla vestibular desaparezca. Y ocurren cambios, cambios que afectan a la estética, cambios que afectan a la función. Y la evidencia científica desde ya hace muchos años, desde el año 69, empieza a darnos alcances de qué es lo que está ocurriendo biológicamente que nos van a dar una idea qué es lo que va a pasar clínicamente. Por ejemplo, Ambler en el 69 nos habla de la cicatrización de los alvéolos después de una extracción. Araulio y Linde en el 2005 nos habla de los cambios histológicos después de hacer estudios en perros, hacer cortes histológicos en perros, en alvéolos post-extracción y mostrar la evidencia de que ocurren cambios histológicos en esta tabla vestibular después de la extracción dental. Los cambios clínicos documentados por Scrub, Hammerle y Araulio en el 2011 nos muestran clínicamente cómo afecta la estética, principalmente después de una extracción dental, al alveolo. Tenemos también alternativas para poder prevenir estos colapsos, estos cambios, y empieza la evidencia a aparecer en el 2006 ante la necesidad estética de mantener el volumen, la técnica de preservación alveolar, en la cual vamos a utilizar biomateriales que nos van a permitir mantener lo máximo posible, lo mejor posible, pero no evitar el colapso. Es decir, compro, adquiero el mejor biomaterial, el top número uno de biomateriales en senoinjertos y la membrana de colágeno número uno, la cual me dicen que va a mantener idealmente el alveolo. Eso es falso. Así escojamos el mejor biomaterial, así escojamos la mejor membrana para poder cubrir nuestro alveolo, los cambios dimensionales se van a dar. Es cierto que utilizando los mejores biomateriales vamos a evitar cierta manera, va a ser mínimo lo que se pierde, pero se va a perder. De todas maneras van a haber cambios. Entonces, la preservación del alveolo con los biomateriales siempre hay que tenerlo con pinzas, ya que los biomateriales de mejor evidencia, en los cuales tenemos ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, nos van a dar alcances de qué es lo que podemos lograr con mayor predictibilidad. Luego también tenemos otro tipo de evidencia que nos hablan de los implantes inmediatos. Arauli y Linde en el 2006 nos habla de que cuando retiramos una pieza dental podemos colocar un implante inmediato, pero van a haber cambios. Los cambios se van a mantener, van a haber menos cambios posiblemente, pero es una alternativa viable principalmente para reducir tiempos. Tiempos de resultados finales, tiempos que nos permiten a nosotros tener resultados de tener, por ejemplo, en el sector anterior, un paciente que venga perdiendo una pieza dental de la pieza 1.1, es mucho mejor realizar un implante inmediato y reducir los tiempos
para poder lograr objetivos. También tenemos los implantes inmediatos con la técnica flapless. Esto es algo que hasta la actualidad es un requisito exclusivo cuando hacemos implantes inmediatos. La técnica flapless significa no levantar colgajos. Es decir, cuando hacemos una extracción dental tenemos que hacer lo menos traumático posible, ya que al comienzo les mencioné que la nutrición de la tabla vestibular también viene del periósteo del colgajo vestibular. Es decir, si voy a sacar una pieza dental y voy a levantar toda la encía vestibular, estoy cortando más la nutrición de la tabla vestibular. Es decir, estoy agravando la situación. Por eso la técnica flapless me dice, no levantes colgajo. Así evitas una mayor reabsorción de esta tabla vestibular, que es el frente estético, que es el frente de batalla, que es el frente que te va a dar el resultado o el mejor resultado después de colocar un implante en el sector anterior. El implante inmediato también puede y tiene que ser con regeneración ósea guiada. El término regeneración ósea guiada viene a estar dado por el uso de biomateriales, en este caso, hueso artificial, membrana de colágeno, que nos permiten reemplazar los espacios vacíos que quedan después de una extracción dental y la colocación de un implante. Los implantes nunca son tan anchos como un alveolo. Siempre los implantes tienen diámetros y hoy vamos a mencionar algunos diámetros recomendados en cada sector: anterior, posterior, en premolares, en caninos, etcétera. Ese implante, al no completar el tamaño de todo el alveolo, tiene que ser reforzado con biomaterial. Y existen biomateriales para cada situación clínica. No es lo mismo utilizar un huesito que me venden en el seno maxilar que en un alveolo post-extracción para implante inmediato, o un huesito que sea el mismo para preservación de alveolo. Los biomateriales también tienen indicaciones. Hace mucho tiempo, cuando llevé la especialidad en Brasil, me dijeron, un profesor me dijo, no es que la misma vaca es la misma vaca para todos los alvéolos vamos a poner el mismo hueso. No es así. Siempre hay indicaciones para cada situación clínica que te va a llevar a un mejor resultado. Vas a tener características del biomaterial ideales para una preservación del alvéolo, ideales para un implante inmediato, ideales para una pisectomía, por ejemplo, ideales para un levantamiento del piso del seno maxilar. Entonces, el término regeneración ósea con biomateriales tiene varios puntos en cuenta para lograr mejores resultados. La evidencia entonces en cuanto a la cicatrización de Cardarópoli en el 2003 me dice que entre los 4 y 6 meses post extracción voy a tener un hueso maduro, un hueso ya más corticalizado, pero a la vez ya voy a saber que después de 6 meses, como lo dice la evidencia científica en cambios histológicos, sí, tengo un hueso más maduro, pero los cambios, el modelado óseo es mayor, ya que espero 6 meses a este hueso más maduro, pero los cambios empiezan a notarse más. Y la principal o el principal, digamos, perjudicado en esta situación es la tabla vestibular. Miren cómo, según evidencia científica, la tabla vestibular a través de las semanas, de 2, 4 a 6 semanas, va reduciéndose en altura y en espesor. Esto clínicamente se va a manifestar como una depresión del contorno vestibular, provocando en la zona que ha sido la extracción una alteración estética muy marcada. Entonces, la evidencia científica, clínica, histológica me va dando señales que la tabla vestibular es muy importante, que si yo voy a hacer una extracción dental, tengo que saber lo que va a pasar para tratar de impedir que este cambio sea muy brusco y también para comunicarle al paciente qué es lo que va a ocurrir. Para eso sirve la capacitación, para eso sirven las especialidades, para saber y prevenir lo que va a pasar. Todo lo que yo le diga a mi paciente antes de que yo haga algún procedimiento quirúrgico se llama planificación, planeamiento de tratamiento. Lo que yo le diga después de haber hecho el procedimiento quirúrgico ya son excusas, ya son mentiras que le tengo que decir al paciente porque no sabía la evidencia, no sabía la biología, no sabía
la base científica de lo que yo estoy haciendo y no sabía lo que podía pasar. Para eso nos capacitamos, para saber cómo histológicamente y clínicamente van a ocurrir eventos. Los cambios clínicos, entonces, según evidencia, nos dice que después de 12 meses de cicatrización se va a perder un 50% del ancho vestíbulo lingual y que dos terceras partes de esta pérdida ocurren dentro de los 3 primeros meses. Es decir, los 3 primeros meses son muy agresivos en cambios biológicos, en modelado óseo y que van a provocar alteraciones estéticas y funcionales. Y si hablamos en medidas, la tabla vestibular pierde 1,2 milímetros más hacia apical que la tabla lingual. O sea, la tabla vestibular es la que más pierde, más sale afectada después de una extracción dental. Y tenemos más evidencia en el 2011, en el cual ya nos hablan de medidas más exactas en estudios que hacen de más pacientes, pero como forma de revisión sistemática. Agarran los artículos que cumplen ciertos requisitos, empiezan a evaluar esos artículos y hacen una revisión sistemática, que es una evidencia de alto factor de impacto, en lo cual nos dicen que la media de reducción horizontal después de una extracción es de 3,8 milímetros, casi 4 milímetros se pierde en sentido horizontal en el sector anterior, y que la pérdida vertical es de 1,24 milímetros. Entonces, después de 6 meses, como dice aquí la evidencia, se pierde hasta 4 milímetros en sentido horizontal y 1,24 milímetros en sentido vertical. Imagínense ese cambio en el sector anterior. Imagínense que tenga un biotipo, ya no se dice biotipo, se dice fenotipo. Yo tengo un fenotipo delgado, o una paciente que tiene sonrisa gingival y que pierda la pieza 1,1 y yo no haga absolutamente nada, de si yo tengo que extraer esa pieza y no voy a hacer nada para prevenirlo, pues miren los cambios que van a ver en esta paciente. Van a ser drásticos en cuanto a la estética. Entonces la preservación de alveolo es una alternativa. La preservación de alveolo viene a darse con los biomateriales, utilizando hueso artificial, ya sea de origen humano, ya sea de otra especie, como puede ser el bovino, o sintético, pero también puede ser propio del paciente. Ahora, el hueso propio del paciente, el hueso autólogo, tenemos que saber el origen embriológico de donde yo voy a sacar este hueso, o sea, del sitio donante. No es lo mismo que agarre huesito de la parte del cuerpo de la mandíbula que agarre huesito de la sínfisis de la mandíbula. El origen embriológico me va a dar muchos datos. La sínfisis viene de un cartílago. Si yo saco huesito particulado del paciente de la sínfisis, pues por el origen embriológico, que es un origen endocondral, que proviene de un cartílago, la bioreabsorción o la biodegradación es más rápida que si lo saco del cuerpo de la mandíbula detrás de las terceras molares inferiores, como su origen es membranoso, es un origen embriológico membranoso, es más cortical, entonces la biodegradación o la reabsorción es más lenta. Entonces, esa es una desventaja del hueso autólogo, que hay mucha reabsorción. Pero si voy a escoger un hueso autólogo, que ahora la tendencia viene así, que voy a sacar huesito del paciente de un sitio donante, la primera opción tiene que ser el cuerpo de la mandíbula, o sea, en la zona retromolar, de las molares inferiores. ¿Por qué? Porque ya sé que biológicamente, embriológicamente, el origen es diferente. Por ende, la biodegradación o reabsorción es más lenta. Entonces, hay alternativas para la preservación de alveolo, desde el hueso autólogo, que principalmente o de preferencia debe ser de la zona retromolar del cuerpo de la mandíbula, o de origen humano, que hay empresas que lo venden. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos a la empresa, al Hueso Raptos, que es de origen humano, también de origen o de otra especie de origen, por ejemplo, bovino, y tenemos el gol estándar de los biomateriales, que en este artículo lo mencionan, que es el Bios, que es de origen bovino. Y también tenemos el de Criteria, por ejemplo, que es un hueso también bueno, de la marca Criteria, que también es de origen bovino. En la marca Straumann o de los biomateriales que trae Straumann tenemos de origen sintético, los fosfatos.
También hay otros biomateriales como de BioInnovation que los traen acá, que es el Bone Mix, que también es de origen bovino. ¿Ok? Entonces tenemos muchas alternativas. El detalle es que en una preservación de alveolo es retirar la pieza y utilizar un biomaterial. En este caso han utilizado el BioOs, que es de origen bovino y comparan. Extraigo dos piezas dentales a boca partida en el mismo paciente. Quiere decir esto, por ejemplo, la pieza 1.4 y la 2.4 las extraemos y colocamos en un solo lado, el biomaterial, el BioOs, con BioGuide, que es la membrana de colágeno. Y comparan conforme pasan los días en cortes tomográficos. Se va a poder observar que en el que no se colocó absolutamente nada, la pérdida va a ser mayor al 20% del total. Mientras que en el que se colocó el biomaterial, o sea, el BioOS, la pérdida es menos del 20%. Pero miren esa palabra, pérdida. Estoy utilizando el biomaterial Gold Standard. Estoy utilizando las mejores técnicas quirúrgicas traumáticamente hablando. Y aún así hay pérdida. Menor, sí, pero hay pérdida. Entonces, ese es el detalle. Si yo utilizo un biomaterial correcto, con mucha evidencia científica, voy a tener menos pérdida, más no la evito. Es decir, tengo que saber escoger el biomaterial adecuado y no decir que no va a pasar absolutamente nada. Va a haber cambios, que al final puedo remediarlos. Puedo utilizar otras técnicas para mantener el volumen, sí, injertos de tejido conectivo, estoy hablando de tejidos blandos, para recuperar ese 20%, por decir así, que aún falta, ¿ok? Ya la evidencia también nos habla de los implantes inmediatos, es decir, en el 2006 Araulio y Linden nos dicen que después de una extracción dental puedo colocar un implante inmediato, pero este implante inmediato no pudo impedir la remodelación, el modelado óseo. Yo recuerdo mucho cuando hice la especialidad en el año 2011, 2012. Nos decían en ese entonces, mire, ya había evidencia científica, lamentablemente no teníamos mucho acceso a la evidencia, a alta evidencia científica en ese entonces, pero ya nos decían que en ese entonces nosotros, digamos, profesores en ese entonces decían, puede ser que sacando, no decían que no evitaba, decían, puede ser que sacando la pieza dental ya no pierdas más hueso, pero eso no es verdad. Aquí la evidencia científica es clara, nos dice, así saques la pieza dental y coloques un implante inmediato, siempre va a haber pérdida, no lo evita. Incluso Vignoletti en el año 2012 decía que sacar una pieza dental y poner un implante agravaba la situación. Pero obvio, si vemos las fotografías que ven ahí en el artículo, ¿cómo no va a agravar la situación si no solamente estoy extrayendo la pieza dental, sino también estoy levantando colgajo, estoy cortando la nutrición del periósteo? O sea, estoy agravando yo la situación. No es que el colocar un implante inmediato por sí solo agrave la situación, no, es que yo la provoco al levantar el colgajo para la foto. Ah, quiero una foto bonita, voy a levantar el colgajo, agravo la situación. Entonces, en implantes inmediatos, levantar colgajos es un requisito primordial, perdón, no es un requisito. Levantar colgajos no debe hacerse en un implante inmediato para poder evitar la reabsorción de esta tabla vestibular que sea más grave. Entonces, la técnica FLAPES es lo ideal. Miren, en el año 2008, Blanco empieza a reportar artículos en mandíbula de perros en los cuales hace implantes inmediatos sin levantar colgajos, o sea, técnica FLAPES, sin levantar colgajo. Y le da resultados mejores, no ideales, pero mejor a cuando levanta colgajo. Entonces, tener mucho cuidado cuando hagamos implantes inmediatos, lo ideal es que no levantemos el colgajo. La regeneración ósea es un término que se viene cada vez más y más tomando en cuenta en implantes inmediatos. No existe caso clínico que hagamos implante inmediato y no pongamos hueso. Siempre se pone hueso en el gap, en el espacio que queda entre el implante y la tabla vestibular. Tenemos que poner
biomaterial, siempre, ¿ok? Y ahora la membrana sí es opcional, ya que vamos a ver que hay alternativas que cuando coloco un implante, si logro una estabilidad primaria entre 25 a 32 newtons, ya puedo empezar a colocar cicatrizadores, ya puedo colocar, si deseo, pilares personalizados o hasta una misma provisional, ¿ok? Las alternativas están. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos luego de un implante inmediato? A recesión de tejidos. Miren ahí cómo empiezan a aparecer la recesión de tejidos, una depresión del contorno. Los implantes inmediatos, producto de la pérdida de la tabla vestibular, empieza a haber cambios estéticos. La depresión de la parte vestibular por la pérdida de esta tabla, van a hacer que haya cambios en el volumen vestibular, por ende, alteraciones estéticas. Si tengo cambios, si tengo pérdida de volumen, voy a tener muy posiblemente transparencia del implante y esto se va a notar como una pigmentación gingival, pero es nada, no es otra cosa que la pérdida de la tabla vestibular y ya no hay una protección ósea en el implante y este se trasluce más aún si tengo un fenotipo delgado. ¿Qué más puede ocurrir? Si ya no tengo una tabla vestibular, voy a tener una posible o un riesgo a los problemas periimplantares. Dentro de ellos, en una primera instancia, la mucositis y luego la periimplantitis. Valga decir que si yo digo mucositis, es como si en dientes estaría diciendo gingivitis. Y si yo digo periimplantitis, estoy diciendo lo mismo que en dientes yo dijera como el problema dental se llama periodontitis. Tener en cuenta que son las mismas bacterias las que provocan la periodontitis y que van a provocar la periimplantitis. Hablamos de la Porphyriomona gingivalis, la Agregatibacter actinomycete encomitans, la Tanarella fossitia, la Prevotella intermedia, estas bacterias periodontopatógenas que provocan periodontitis pueden provocar este problema de periimplantitis. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado en pacientes que ya tienen problemas periodontales, porque es un factor de riesgo la periodontitis para aquellos pacientes que van a recibir implantes, porque pueden tener en un mediano plazo, si no se controlan, una periimplantitis. ¿Ok? Diariamente tenemos fracasos a mediano plazo en el área estética, producto de que no tenemos estas consideraciones para poder lograr un objetivo ideal. ¿Se mantiene el volumen? Ya sabemos. No, no hay nada que evite que se pierda, pero ¿tengo alternativas para que esta pérdida sea menor? Sí. ¿Es predecible? La evidencia científica me dice que un implante inmediato es predecible. Tiene alta evidencia científica de altos o altas tasas de éxito, perdón, de supervivencia, porque éxito es cuando se mantiene la estética y la función al 100%. Supervivencia es que el implante esté ahí, que se vea bien, pero principalmente que esté en boca. Es biotipo dependiente, fenotipo dependiente, sería lo ideal poder que diga esto, porque actualmente ya no se llama biotipo, sino fenotipo. ¿Es fenotipo dependiente? Sí. Vamos a ver que existe mucha evidencia científica que nos habla de que cuando hay un fenotipo grueso, los resultados van a ser mucho mejor que frente a un fenotipo delgado. ¿Y la técnica es sensible al operador? Claro que sí. La experiencia que vamos adquiriendo, la curva de aprendizaje en el procedimiento quirúrgico va a ser muy importante para lograr los objetivos. Valga decir que actualmente existe lo que es la cirugía guiada, pero tener mucho cuidado. Nosotros en la especialidad a nuestros residentes les exigimos que primero se domine la parte convencional, la parte analógica, la parte que siempre se ha hecho, que después, cuando ya dominaron esta parte, hagamos la parte digital. Ya que en la digital nos ahorra tiempo, es menos traumático, pero en la digital pueden pasar algunas cosas, que si no dominamos la parte convencional, podemos llevar incluso a un fracaso a nuestro paciente habiendo incluso hecho algo digital. Tenemos muchos casos, mucha experiencia en cuanto a la parte digital que nos ha llevado en el mismo momento de la cirugía retirar la guía y seguir la parte convencional por algunos motivos, que no calzó bien la guía, que se desadaptó, que se salió el anillo, muchas cosas que pueden pasar y que nos lleva a la parte convencional.
Por eso mismo tener mucho cuidado y siempre la técnica es sensible al operador, sí. Conforme vamos adquiriendo experiencia en la curva de aprendizaje, vamos a tener mejores resultados estéticos y funcionales. De tipo dependiente, acá como les mencioné, la evidencia nos habla del fenotipo. El fenotipo grueso, tanto gingival como óseo, es mucho mejor, ya que hay mayor pérdida en biotipos cuando, o fenotipos cuando la tabla vestibular es menor a 1,5 milímetros. Sí, es verdad, tengo que yo saber cuánto mide la tabla vestibular, saber que si es que más gruesa, más espesor tiene esta tabla, pues voy a tener menos posibilidades de reabsorción o menos reabsorción, por lo cual el éxito estético va a ser mejor si es que tengo un fenotipo grueso, tanto gingival como óseo. La desventaja es que según evidencia, según estudios, vamos a darnos cuenta que el espesor de la tabla vestibular en el 90% casi de los pacientes es menor a 1 milímetro. Es 1 milímetro o menos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una tabla vestibular tan delgada? El riesgo de recesión, el riesgo de colapso es mayor. Aquí lo que me dice este artículo de Science que de 10 pacientes, solo uno tiene más de 1 milímetro de espesor de tabla vestibular. Entonces es muy poco, digamos, muy pocos pacientes que me van a dar un menor riesgo, perdón, a recesiones amplias o depresiones amplias de la tabla vestibular. Si yo no considero este fenotipo dependiente, si yo no evalúo y no le hablo a mi paciente qué puede pasar, pues que no me sorprenda que después de haber hecho un implante inmediato en el sector anterior, tenga estos implantes, los famosos implantes Spider-Man, aquellos que están agarrados solo por la parte posterior. No hay nada de tabla vestibular. Eso implica problemas estéticos, implica problemas de salud periimplantar, ya que al no haber una tabla vestibular, no va a haber protección de este implante y va a haber mucho riesgo de mucositis y periimplantitis. Joseph Camp, que vino hace algunos meses, hace un año, hace un año más o menos, sí, un año ha estado hace poco también en enero, aquí en Perú, él nos habla mucho, él es un implantólogo, me gusta mucho porque el doctor en sus páginas, en sus redes sociales, siempre es muy autocrítico de lo que él hace. Mucha evidencia él puede mostrar, pero también nos habla de sus fracasos. Y llega a una conclusión siempre. Él dice, yo puedo haber colocado muchos implantes, puedo haber hecho las mejores técnicas, soy uno de los implantólogos mayor referenciados, y es la verdad, es de los mayor referenciados aquí en el mundo, pero también él dice que a pesar que sea todo eso, siente que conforme va viendo más casos, va viendo más el resultado de sus casos, siente que sabe menos. Eso que él menciona es humildad. Es un grande de la implantología. La implantología cambia mucho los conceptos, la base científica van cambiando. Cuando yo estudié hace 13 años la especialidad, el 90% de lo que yo aprendí en ese momento ahora está modificado, ha avanzado, ha cambiado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que esto va modificándose. Si lo dice un grande como él, que no prácticamente que no ha tenido para nosotros fracasos y él menciona que sí los tiene y que siente que cuando eso pasa, cada vez siente que sabe menos, pues miren a nosotros, simples implantólogos, periodoncistas, que vamos a registrar nuestros casitos y que a veces, muchas veces, no mostramos los fracasos y queremos mostrar nuestro casito bandera de éxito. Eso tenemos que ir viendo y aprendiendo para poder compartir también los errores y poder corregirlos y poder saber que podemos tener mejores alternativas. El ejemplo, por ejemplo, miren, vamos a mostrar un casito de él. Hizo extracciones y puso implantes inmediatos en el sector anterior en el año 97 y puso implantes, por ejemplo, como ven en la figura inferior, sin hueso en el gap. El gap es el espacio entre el implante y la tabla vestibular.
También puso implantes y le puso hueso, solo en la parte del gap vestibular, pero también sacó dientes y puso implantes con hueso en el gap y por fuera. O sea, levantó colgajo para poner hueso por fuera, en la parte facial. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo que conforme iban pasando los meses, iba dándose cuenta que en el que no colocó absolutamente nada, empezaba a haber mayor transparencia del implante. Es decir, la tabla vestibular se perdió y empieza a mostrarse el implante, a translucirse. Cuando puso hueso solo en el gap, la translucidez era menor. Pero cuando puso hueso dentro del gap y por fuera del gap, se dio cuenta que no translucía nada. Entonces, el biomaterial, en conclusión, es importantísimo. Cabe resaltar que este biomaterial es de los años 90. Actualmente tenemos biomateriales con mucha más evidencia científica, mejor trabajados, mejor creados, por así decirlo, con mejor tratamiento, que permiten menos reabsorción, que permiten mayor estabilidad en el tiempo y que no dan mucha translucidez, ya que se mantienen ahí. Es decir, no es tan necesario actualmente colocar hueso en el gap y por fuera, tan solo bien colocado en el gap con este biomaterial que tenemos actualmente, tenemos buenos resultados estéticos. Y miren este caso Bandera que él dice, él mismo comenta, yo me paseaba por el mundo mostrando este caso de implante inmediato en el sector anterior en el año 97 y miren cómo después en el 2003 se mantenía estable aún, qué bonito, yo seguía, él dice, yo seguía recibiendo halagos de este caso, me paseaba por el mundo, me pagaban, decía. Pero ¿qué pasó? El paciente se perdió y regresó después de 10 años y miren lo que ocurrió, es el mismo paciente. Y él mismo dice, bueno, aquí hubieron muchos factores, él lo menciona actualmente, o sea, esto pasó en el 2013 y cuando habló de este caso aquí en Perú fue en el año 2022, 22 o 23 cuando llegó acá hace 2 años, 3 años, porque ha vuelto a venir el año pasado y ha vuelto a venir este año, pero hace 2 o 3 años cuando vino, comentó, aquí actualmente yo sé qué es lo que ocurrió, porque han cambiado muchos conceptos. Este caso fracasó, sí. ¿Por qué? Porque la conexión del implante no es la que utilizamos ahora, porque la profundidad del implante no es la que ahora tenemos referenciada, o sea, cuánto tengo que sumergir el implante, esa referencia muy antigua que se tenía en los noventas ya no es la actual. Miren, o sea, ya no es la misma conexión. Este implante es un implante prácticamente hexágono externo. La plataforma, o sea, la conexión del implante con la corona es una plataforma matching. La profundidad del implante no es la ideal, es ahora más profundo lo que debemos dejar el implante. Entonces son muchas cosas, muchos errores que se cometieron en ese entonces pensando que era lo correcto y que actualmente ha mejorado y hemos cambiado conceptos. Ya no utilizamos hexágono externo, sí lo utilizamos, pero muy poco. Ahora utilizamos conexiones cónicas. Segundo, ya no utilizamos plataforma matching, eso sí está descartado. Actualmente utilizamos plataforma switching, en la cual vamos a ver una fotografía, la diferencia entre matching y switching, en la cual se permite con la switching que se forme mejor hueso, que esté más estable el hueso. Y en ese entonces se sumergía el implante 3 milímetros con respecto al margen gingival. Actualmente se sumerge 5 milímetros. Conceptos que cambian para evitar este tipo de problemas y el biomaterial, obviamente, el biomaterial que se colocó en ese entonces no es el mismo que se colocaría actualmente. Es un biomaterial actual que puede mantenerse, incluso según evidencia, hasta 10 años en boca, sin biodegradarse. Entonces tenemos que tener huesos, membranas alternativas, pero bajo evidencia que me demuestren cuánto tiempo pueden mantenerse o qué capacidad de porosidad tienen, qué porcentaje de porosidad tienen y qué tamaño de partícula me conviene también utilizar. Son cositas que yo debo ir sabiendo de cada casa comercial para poder escoger el mejor biomaterial. Pero él, así como muchos, me incluyo, y yo descubrí esa técnica en la especialidad, la técnica Socket Shield, que apareció en el 2010. Mark Hutzeler
en el cual nos dice que dejando un fragmento de la raíz en la parte vestibular, sin que se mueva, o sea, haciendo una extracción ideal en la cual corte el diente, haga una odontosección y que no mueva para nada esta tabla vestibular y solo saque la parte apical, la parte palatina, dejando esta parte vestibular, voy a engañar al organismo a que aún sigue el diente, voy a mantener el principal o la principal fuente de nutrición que es los vasos sanguíneos que pasan por el ligamento periodontal. Al mantener un pequeño fragmento de diente, estoy manteniendo la nutrición de la tabla vestibular. Por ende, no se va a reabsorber, no va a haber biodegradación. Entonces, manteniendo este fragmento pequeño, que hay características, hay indicaciones, tamaño, volumen de esta raíz que debo dejar, para mantenerlo y lograr una estética 100% ideal. Joseph Kahn empieza a decir, si los cambios titulares post-extractivos a largo plazo son inevitables, pues ¿qué tengo que hacer? Buscar alternativas. Una de ellas es la técnica Socket-Shield, que actualmente la venimos haciendo en los posgrados, yo lo hago de manera particular, tenemos cursos de Socket-Shield que pueden durar un mes, 2 meses, y en los cuales podemos lograr estos resultados, ¿no? Resultados estéticos, que no haya cambios en el margen gingival estético, frontal, vestibular, que es el principal indicador de resultados ideales. La evidencia científica está ahí. La evidencia científica me dice, ¿no? Que los cambios tisulares post-extractivos son inevitables. Tenemos alta evidencia científica en los cuales que después de una extracción dental los cambios se van a dar. ¿Tengo que tener alternativas? Sí, tengo, ya hemos escuchado, preservación de alveolo, implantes inmediatos sin levantar colgajo, incluso hasta la técnica Socket Seal viene a ser una alternativa. Entonces, busquemos alternativas, que eso es lo que queremos, buscar alternativas para poder lograr esta ansiada estética rosa en la parte anterior. Los objetivos de la implantología es que, primero, objetivo primario, es yo logre el éxito. El éxito es que yo les pregunte ahorita en sus computadoras, celulares, si están viendo esta presentación, es que yo les diga que en esta fotografía hay un implante entre canino y canino. Y cada uno va a empezar a ver y van a demorarse más de 5 segundos en decirme dónde está y que si es que empezamos a preguntar, estoy casi seguro que nadie va a saber a ciencia cierta y que me diga por qué está ahí un implante. Eso es éxito, que yo engañe a la visión, que yo logre que el margen gingival esté a la misma altura, que las papilas estén en punta cubriendo toda la tronera. Eso es éxito y que obviamente trabaje con un laboratorio ideal que me camufle la estética blanca al 100%. Entonces, eso es éxito, que logre la estética y la función al 100%. Que valga decir, muchas veces no lo logramos, porque después de una extracción dental van a haber cambios. Y ya dijimos, los cambios pueden ser pequeños, pueden ser menores, pero son cambios. Van a haber márgenes que se retraen, van a haber papilas que se contraen. Entonces, eso no es éxito. ¿Ok? La técnica Socket Seal está logrando éxito. La terapia convencional no. Y el objetivo secundario de la implantología es que tú realices menos procedimientos quirúrgicos. En los implantes inmediatos esto calza como anillo al dedo, ya que si tengo un buen diagnóstico, puedo retirar la pieza, poner un implante y en el mismo momento poder hacer una provisionalización inmediata. O sea, vas a hacer menos procedimientos quirúrgicos de poner el implante, esperar unos 3 a 4 meses, volver a poner anestesia, otra cirugía para poner el pilar. Si es que diagnosticas bien, haces bien tu procedimiento quirúrgico, vas a poder colocar un implante inmediato y una provisional inmediata, bajo ciertos parámetros, bajo ciertos indicadores que tienes que cumplir. ¿Ok? No es lo mismo, no es que si yo hago levantamiento de seno ventana lateral, injertos en bloque, técnica de Curie, soy el mejor implantólogo. No. El mejor implantólogo es el que sabe diagnosticar y evita hacer procedimientos quirúrgicos
complejos. No estoy diciendo que no lo hagamos, sí lo hagamos, sí lo vamos a hacer, sí lo hacemos, pero siempre y cuando ya no haya otra alternativa más. Buscamos alternativas para lograr el objetivo secundario, para que el paciente también no tenga tanto problema postoperatorio, tanto inflamaciones, que sea muy cruenta la cirugía. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento tenemos, según la ITI, clasificaciones de implantes. Los implantes inmediatos son aquellos que son denominados tipo uno, en la cual retiro una pieza y coloco el implante en el mismo momento de la cirugía. Alguna evidencia científica me va a decir hasta dentro de los 3 a 5 primeros días después de la extracción se llama inmediato. Pero principalmente en el momento de la cirugía, si yo saco la pieza y pongo el implante, se llama implante inmediato. Tipo uno. Tipo 2 es cuando saco la pieza dental y espero un promedio de 4 a 8 semanas que cicatrice el tejido blando. Busser, en una alta evidencia científica, él nos recomienda que dentro de todas las alternativas implantológicas que tenemos después de una extracción dental, la mejor es el tipo 2, en la cual tú extraes la pieza dental y esperas 4 a 8 semanas para recién colocar el implante. Miren qué nos dice Busser. ¿Quieres algo más seguro en el sector anterior? Pues espera. No coloques el implante inmediato. Son formas de trabajo. Ustedes cuando lleven la especialidad o si ya lo están llevando, se van a dar cuenta que cada docente tiene una escuela. Son formas de trabajo. Pero si esa escuela, que es diferente, no tiene una base científica, no tiene un artículo de alta evidencia que lo respalde, pues ahí vienen las dudas, ¿no? Porque hay escuelas, hay forma de abordaje, pero tiene que estar sustentado bajo una evidencia científica. No que porque a mí me va bien, que yo he visto esto el otro día, que lo vi en TikTok. Eso no es evidencia. La evidencia es haber revisado ensayos clínicos, revisiones sistemáticas que avalen el tratamiento que yo haga. Puede diferenciarse de otro colega, otro implantólogo, otro docente, pero ambos tienen la evidencia para proceder. A eso son las escuelas, bajo evidencia. Entonces, Busser, dentro de todos los capos que hay actualmente en la implantología mundial, él tiene una forma de trabajo que está respaldada por evidencia también, que siendo la mejor opción para el sector anterior es el tipo 2, el que extraigo la pieza y espero un promedio de 4 a 8 semanas para recién colocar el implante dental, ¿ok? Tipo 2. Tipo 3 es cuando extraigo la pieza y espero un promedio de 12 a 16 semanas para colocar el implante. Dentro de las características o la opción de tratamiento es la menos utilizada. No utilizamos mucho este tipo de implante, o sea, esperar de 12 a 16 semanas, pero hay que mencionarlo porque se espera que el hueso esté parcialmente cicatrizado, ¿no? Un hueso inmaduro aún, pero no ideal para colocar un implante. Ahora, dentro de la clasificación, el tipo 2 y tipo 3 es llamado implante temprano. Acabamos de decir que el tipo uno es el inmediato, el tipo 2 y el tipo 3 sería temprano, y el tipo 4 es el que llamamos tardío. Este tipo 4 es cuando retiramos la pieza dental, esperamos un promedio de 6 meses que el hueso ya esté más corticalizado, más mineralizado y podemos colocar el implante. El detalle es que si yo hago este tipo de implante y no he colocado o no he hecho preservación de alveolo, es decir, no hice nada a la hora de la extracción dental, no puse ni hueso ni membrana, pues voy a tener los cambios que había mencionado en evidencia al comienzo. Cambios dentro de los 3 primeros meses muy marcados de hasta el 50% de volumen y si hablamos de medidas, habíamos comentado que hasta 4 milímetros en sentido horizontal, o más de 1 milímetro en el sentido vertical, es decir, es un implante en el cual si está en mi potestad, está en mi poder decidir qué tipo de implante, pues el tipo 4 solamente lo escojo cuando, por ejemplo, hay una reacción periapical muy grande y está prácticamente o no hay prácticamente hueso para estabilidad del implante. O sea, ahí, o quistes, o muy cerca al nervio. Entonces, tipo 4 solo en casos muy puntuales, ¿ya? Y dentro de la charla de hoy, el tipo uno tanto para sector anterior como para sector posterior, tenemos algunos puntos que van a decir si podemos o no podemos hacer. Por ejemplo, en un implante inmediato,
tenemos que tener paredes alveolares intactas. Es decir, que no haya enfermedad periodontal, no haya bolsillos, no haya pérdida ósea alrededor de la pieza dental que voy a extraer. Tengo que tener una pared ósea vestibular de por lo menos 1 milímetro de espesor. Aquí viene un detalle que actualmente ya cambió. Hace un año promedio vino un speaker de la ITI, de la empresa Straumann, trajo a un speaker en el cual nos habla y nos dice que la pared vestibular de 1 milímetro de espesor ya no es un requisito exclusivo para hacer implantes inmediatos. Ya tan solo que la tabla vestibular esté presente, clasifica para hacer implantes inmediatos. Es decir, ¿se acuerdan la evidencia que les mencioné? Que teníamos de 10 pacientes, uno nada más con un volumen de 1 milímetro o más. Pues ahora esa evidencia está ahí, pero no es un requisito para hacer implante inmediato. La tabla vestibular, según la última evidencia científica que nos trajo este speaker, es que tan solo esté presente. Puede medir 0,4, 0,5, 0,7, 0,9, 1 milímetro, 2 milímetros. Ya no es un requisito exclusivo para poder decir que puedo o no puedo hacer implante inmediato como los que estoy mencionando. ¿Ok? Entonces, que esté presente la tabla vestibular, suficiente para poder decir que puede clasificar para hacer implante inmediato. Tejido blando grueso. Aquí nos habla del fenotipo gingival. Es importantísimo el fenotipo gingival. Claro que sí. El fenotipo gingival va a ser medido en espesor y en ancho. Tenemos que tener un espesor de 1 milímetro o más de tejido blando y un ancho de 3 milímetros a más. Aquí llamo ancho de tejido blando a la distancia del margen gingival a la línea mucogingival. Esa medida de 3 milímetros o más es una característica de un fenotipo grueso. Y el espesor es lo que mido en sentido horizontal. Si tengo 1 milímetro o más, es otra característica para decir que tengo un fenotipo grueso. Entonces, tercera característica sería que yo tengo un fenotipo grueso para poder hacer un implante inmediato. Que no haya infección aguda en el sitio implantar. Segundo punto que está cambiando. Tenemos mucha evidencia actual y que nos empiezan a dar recomendaciones que no solamente sea infección aguda, sino también infección crónica. O sea, la infección aguda es cuando, por ejemplo, un diente que quiero extraer está supurando, está inflamado, está con rubor, ardor, inflamación, todo eso es agudo, infección aguda. Por ejemplo, una pericoronaritis de una tercera molar, cuando viene el paciente con la cara hinchada, abre la boca, no puede, o miras y está supurando la zona. Eso es infección aguda. Entonces, eso definitivamente no se puede. No vamos a hacer implantes inmediatos en infección aguda. Tenemos que medicar primero. Pero actualmente también nos dicen que no se puede hacer en crónico. Hay que tratarlo, la infección crónica. Hay que eliminar esa infección crónica para poder hacer implantes inmediatos. Mucho cuidado entonces, actualmente se tiene mucho, mucho respeto a las infecciones crónicas. También antes decíamos, no, infección crónica limpias nomás y pones el implante. Actualmente ya no es así. ¿Ok? Y la disponibilidad del hueso apical y palatino que debe proporcionar estabilidad primaria. El hueso apical que puede debajo de un alveolo, ya sea en el sector anterior o posterior, tiene que ser suficiente para dar estabilidad primaria al implante. ¿Y cuánto es ese hueso mínimo para que dé estabilidad primaria? Es de 3 a 4 milímetros para dar estabilidad primaria. Ya vamos a ver las consideraciones en el sector posterior, porque hay un nervio en la parte inferior que todos conocemos, que es el dentario inferior, que hay que tener una distancia mínima para poder lograr una estabilidad primaria y no le provoquemos al paciente parestesia o dolor muy agudo. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos resume a lo largo de los años cómo se ha ido planteando lo que es un implante inmediato o también lo que es regeneración ósea, la supervivencia. Pero quiero que recalquen aquí, por ejemplo, en el año 2010, cómo aparece la técnica de extracciones parciales o técnica socket shield. Tenemos ahí, por ejemplo, un
grupo, por así decirlo, un grupo de investigadores, un grupo de cirujanos como es el doctor Salama, que nos habla ya de una modificación para lograr mejores resultados en lo que viene a ser la técnica de socket shield. En el 2010 apareció y en el 2016 Salama y todo su grupo empiezan a dar recomendaciones, recomendaciones para poder tener mejores resultados estéticos. Y también tenemos aquí, por ejemplo, lo que habla Busser, lo que les dije, de acuerdo a lo que él tiene como evidencia científica, que el implante tipo 2 tiene en su mayor cantidad de casos, del 80%, para lograr un resultado estético favorable. ¿Ok? Entonces el tipo 2 para él es el mejor, el que extrae la pieza y espera de 4 a 8 semanas para colocar el implante dental. Aquí tenemos un cuadro para ver lo que son las extracciones parciales, la técnica Socket Shield, y que nos dice que también tiene mucho parecido a lo que vendría a ser un implante inmediato convencional, solo que en la técnica Socket Shield, recuerdan que en el convencional, en los implantes inmediatos convencionales, les dije que el biotipo, el fenotipo debe ser grueso sí o sí. Pues en la técnica Socket Shield eso no es un impedimento. Puede ser un fenotipo delgado, un fenotipo grueso, pero se puede hacer el implante inmediato no dependiendo del fenotipo. En este cuadrito que ven aquí, en resumen, es que tengan mucha consideración con el fenotipo gingival. Si yo no tengo un adecuado fenotipo gingival, los problemas perimplantares van a ser muy frecuentes. Si es como que yo construyo una casa en un terreno pantanoso y levanto 4 pisos, hay un terremoto y se me cae toda la casa. Entonces, ese fenotipo gingival es importantísimo. Me permite que yo tenga mayor seguridad de protección de mi implante, porque el fenotipo gingival protege. Es decir, si no tengo un buen fenotipo gingival, uno de los primeros tratamientos que debo realizar es un injerto de tejido conectivo que mejore el fenotipo, que lo haga más grueso para poder recién pensar en un implante dental, ¿ok? Entonces, la evidencia, según algunos estudios que se ha hecho, nos dice que si yo tengo un fenotipo delgado, o sea, de 1 milímetro, de 2, de 3 o de 4, ya no es delgado ahí, ya es un fenotipo más grueso, voy a tener resultados en la parte perimplantar. Por ejemplo, miren, si yo tengo un fenotipo delgado de 1 milímetro de altura entre el hueso y el margen gingival, miren cómo naturalmente el organismo busca la reabsorción de hueso para completar el espacio biológico a 3 milímetros. Y si tengo 2 de altura de tejido blando, pues 1 milímetro se reabsorbe. Si tengo 3 milímetros de tejido blando, se va a reabsorber medio milímetro. Hay reabsorción. Pero si ya tengo 4 milímetros de altura de tejido blando, miren cómo el hueso se mantiene. La importancia entonces del fenotipo gingival es grande. Es que nosotros primero veamos el fenotipo gingival para poder realizar un implante dental con mayor seguridad. Cuando colocamos entonces el implante, miren, la suma del tejido blando con la posición del implante debe ser 4 como mínimo. O sea, si tengo 4 de tejido blando, puedo dejar el implante al ras. Si tengo 3 de tejido blando, sumerjo uno el implante. Si tengo 2 de tejido blando, puedo sumergir 2 el implante. Y si tengo uno de tejido blando, tendría que sumergir hasta 3. Es muy raro que coloquemos implantes en 1 milímetro de tejido blando. Tenemos que primero colocar un conectivo para después de 3 o 2 o 3 meses colocar el implante. Lo más común es que tengamos 2 milímetros de tejido blando o 3 milímetros de tejido blando y sumerjamos el implante 1 o 2 milímetros para lograr esos 4 milímetros en suma de espesor y profundidad del implante. La escuela brasilera tiene un poquito más de profundidad. Hablan de 5 milímetros, es decir, si tengo 4 milímetros de tejido blando, que es bastante, aún así sumerjo uno el implante. Si tengo 3, sumerjo 2. Si tengo 2 milímetros, sumerjo 3. Si tengo uno, sumergiría 4, cosa que no es real. Que sí, ya les dije que se tiene que mejorar primero el biotipo, el fenotipo.
¿Ok? Entonces, esa suma del tejido blando y de la profundidad del implante, en realidad siempre tiene que ser entre 4 y 5 para tener unos mejores resultados estéticos y mejor salud ósea perimplantar. Dentro de estas llaves que encontramos para colocar un implante en el sector anterior, tenemos que evaluar el riesgo estético, tenemos que hacer una correcta evaluación tomográfica, hacer exodoncias atraumáticas, dijimos, sin levantar colgajo. Tenemos que colocar en posición ideal el implante. Tenemos que ver que el implante no puede estar muy a vestibular, tiene que estar en una posición ideal que salga por el cíngulo o máximo por el borde incisal, la parte de la conexión. Tenemos que pensar que ya no es como antes, los implantes más anchos son mejores, no es así. Las conexiones han cambiado, las conexiones actuales son cónicas, nos permiten tener implantes de menor diámetro con mejores resultados estéticos y funcionales. Es decir, en el sector anterior no es necesario colocar implantes de 4 milímetros de diámetro, no, se puede colocar de 3,3, de 3,5 de diámetro y vas a tener buenos resultados por la conexión que actualmente tienen los implantes, ¿ok? Siempre el punto número 6 nos dice que el injerto óseo en el gap es importante, que también si es que sabemos la evidencia que nunca vamos a lograr cero pérdida después de una extracción, los injertos de tejido conectivo en vestibular es una indicación. También tengo que saber que el manejo de un perfil de emergencia inmediato a la extracción dental es importante. Ya se tiene que saber que no, la extracción no solamente queda en extraer y poner el implante y ahí queda. Manejemos el perfil de emergencia, mantengamos el contorno estético del paciente. ¿Y hay alternativas? Claro que las hay. Vamos a mencionar algunas más adelante. Técnicas de impresión. Cuando ya tomemos las impresiones para hacer las coronas, vamos a saber que existen técnicas de personalización de los pilares para lograr una copia exacta del perfil de emergencia. La restauración final de la corona actualmente debe ser en el 99% de sus casos atornillado. Yo les recomiendo que todos sus casos lo hagan atornillado, ya que el riesgo de que el cemento se extravase, se meta por debajo del implante y del hueso y provoque perimplantitis es menor. La parte de coronas atornilladas actualmente debe ser casi el 99% de sus casos. Evitemos en lo posible las coronas cementadas, ¿ok? Estas son las conexiones de implantes más frecuentes que en el sector anterior de preferencia siempre y actualmente debemos utilizar, que son las cónicas, tipo conomorse. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor contacto superficie entre el pilar y el implante, una mejor adaptación del pilar al implante. Hay menos pérdida de hueso ya que estos implantes tipo cónicos son de plataforma switching. ¿Qué es una plataforma switching? Esto. Plataforma matching, como vieron en el Dr. Joseph Kahn, es cuando el tamaño del diámetro del implante es el mismo que del pilar. En cambio, en una plataforma switching, el diámetro del implante es más delgadito que, perdón, el diámetro del pilar es más delgadito que el diámetro del implante, permitiendo que el hueso se forme, se meta. Esa es una plataforma switching. Actualmente, la mayoría de marcas lo tiene así. Y así debe ser para lograr una mejor salud perimplantar. Si yo tengo plataforma matching, miren lo que ocurre. Ocurre que hay un gap, un micro gap entre el implante y el pilar y los movimientos de las coronitas, micromovimientos por la masticación, por la parte protésica, miren cómo pueden acumular bacterias y van a provocar mucositis y periimplantitis. La conexión de los implantes cónica permite que el tornillo que une el implante al pilar, este tornillito ya no sea 100% requerido. Si es importante, a ver quién está rayando la pantalla, por favor sea 100% importante porque la conexión cónica permite una estabilidad del pilar al implante. Si es que yo tengo muy en cuenta esto, voy a saber que la conexión cónica es mucho mejor que una conexión hexagonal o pequeña como la que van a ver ahí, en la cual el pilar tiene 100% dependencia del tornillo. Este tornillito que une el pilar con el implante es el que le da toda la estabilidad. Es decir, las conexiones más pequeñas hexagonales
van a ser mejores. Bueno, me están distrayendo con que están pintando la pantalla. Espero que doctores no lo hagan, por favor. Van a unir en menor eficacia al pilar con el implante. ¿Por qué es importante entonces saber todo esto? Porque la parte protésica en un implante inmediato, la parte que viene después, nos va a garantizar un mejor éxito. El pilar, este pilar debe tener una conexión metálica, principalmente la que va unida al implante para que sea estable y en la parte estética nos dé mucho mejores resultados y estabilidad. ¿Ok? Ahí tenemos, por ejemplo, según radiografía, cómo la parte metálica puede ser más estable y va a permitir menos pérdida ósea. En el sector anterior, doctores, tenemos una clasificación de alvéolos. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Para saber en qué dirección colocar el implante y a la vez qué tipo de corona vamos a necesitar. Tenemos la clasificación del profesor Kahn, que nos permite ver los alvéolos de una manera muy simple. Los más comunes son el tipo uno, que él llama tipo uno, cuando la raíz está tirada hacia vestibular y tenemos hueso por palatino para colocar un implante. El tipo 2 es cuando la raíz está en el centro y hay hueso por vestibular y hueso por palatino, que nos permite también colocar un implante. El tipo 3 es cuando la raíz está tirada hacia palatino y el implante puede ser colocado un poquito más hacia vestibular. Y el tipo 4 es prácticamente imposible colocar un implante porque no hay hueso por vestibular, ni palatino, ni apical. Aquí no se puede colocar. La ventaja es que el tipo uno es el más frecuente, el tipo 2 y tipo 3 menos frecuente, pero el tipo 4 sí tiene alguna frecuencia en los pacientes, pero tengo que saber que hay alternativas y no colocaría implantes ahí, pero podría ser preservación del alveolo o técnica socket shield. Como les dije, el tipo de alveolo me va a permitir saber qué tipo de corona voy a tener. ¿Por qué? Porque saber un tipo de alveolo uno me permite saber que puedo hacer una corona segmentada y si es que puedo inclinarlo ligeramente en un tipo 3 podría hacer una corona atornillada. Miren ahí la clase uno básica, que nos permite a nosotros colocar un implante ligeramente hacia palatino y podemos hacer una corona cementada, ya que la proyección del pilar sale por el borde incisal y nos dice que tenemos que hacer un implante, una corona, perdón, cementada. En la clase 2 de Kahn, el implante va exactamente en el centro y el pilar es recto, pudiendo hacer aquí coronas cementadas. Doctor, pero se acaba de decir que la corona cementada no va a ser muy indicada, etcétera. Existen actualmente, doctores, pilares con corrección de angulación, con unos tornillos dinámicos que aún saliendo por la chimenea, por el borde incisal o por vestibular, con estos tornillitos dinámicos y una llave especial, podemos ajustar el tornillo saliendo por el cíngulo. No se modifica el pilar, solamente que el tornillo puede girar, la llave gira y podemos ajustarlo por el cíngulo, permitiéndonos que sea atornillado. Por eso les digo, que por más que yo tenga coronas que me indique la parte o proyección protésica que va a ser cementada, gracias a estos tornillos puedo hacerlo atornillado, porque son tornillos dinámicos, son tornillos que giran, que la llave gira hacia palatino y nos permite ajustar por el cíngulo y lo hacemos atornillado. En el clase 3, el virus tipo 3, tener cuidado porque si intentamos hacer aquí los implantes que vayan a salir por el cíngulo para hacerlo atornillado, podemos fenestrar por vestibular. A veces es mejor hacerlo recto y utilizar estos tornillitos dinámicos y podemos hacer coronas atornilladas. Esta es otra clasificación de Tarnau, que vemos ahí tipo uno, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a la pérdida ósea vestibular, que en el tipo 3 prácticamente el hueso y la encía ha desaparecido, no nos permiten hacer implantes adecuados. Miren este casito de acá, vamos a ver un casito de implante inmediato. Viene la paciente, la pieza está para perderse, clínicamente puedo ver el fenotipo, es un fenotipo grueso, ya que la distancia del margen gingival a la línea mucogingival es de más de 3 milímetros, hay un espesor grueso, más de 1 milímetro, que me permite decir que esto es un fenotipo grueso. Bien, voy a la tomografía, ¿hay tabla vestibular? Sí, hay tabla vestibular.
Tengo un alveolo tipo 1 de CAN que me permite a mí saber que puedo colocar implantes inmediatos y voy a poder hacer entonces la colocación del implante inmediato en este tipo de alveolo. Hay hueso apical que me permite estabilidad primaria. Este hueso apical es más de 3 milímetros y voy a poder hacer entonces buena estabilidad primaria con este hueso. La proyección en la tomografía, colocación del implante, un pilar angulado con tornillo dinámico que me puede permitir incluso hacer una corona atornillada. Este es el caso. Ya extrajimos la pieza, tengo que saber la forma según clavijo, tengo cuatro tipos de forma gingival después de una extracción, o sea, la forma del alveolo, puede ser oval, triangular, trapezoidal y cuadrado. Yo tengo que saber qué tipo es, porque de acuerdo a eso voy a también hacer mi provisional o mi pilar personalizado. No puedo hacer en todos triangular, en todos cuadrado, tengo que saber qué tipo para poder direccionar, hacer que mi provisional, mi perfil de emergencia sea de acuerdo al del paciente y así no provocar recesiones gingivales, presiones sobre la encía que provoquen recesiones. Entonces tengo una forma más o menos trapezoidal, ya lo tengo identificado y voy a identificar tres puntos en el sector anterior. Tres puntos que me van a permitir un mejor éxito y posición de mis implantes. El primer punto es el ápice de la raíz o punta de la raíz. Segundo punto es el centro del implante. Y el tercer punto es donde voy a empezar la osteotomía. Este es en un alveolo o clase o tipo 1 de CAN, clase 1 de CAN, cuando la raíz está ligeramente hacia vestibular y tengo gran cantidad de hueso por palatino. Entonces se dan cuenta que en la clase 1 no coinciden estos tres puntos, pero si fuera una clase 2, ¿se acuerdan que la raíz estaba en el centro? Estos tres puntos son lo mismo. La punta de la raíz va a ser lo mismo que donde está el centro del implante y va a ser donde voy a empezar la osteotomía. Pero en la clase 1 no, está diferente, está más hacia palatino donde inicio la osteotomía. ¿Cuánto más? Desde la punta de la raíz voy a irme un promedio de 4 milímetros hacia palatino para empezar la osteotomía. Para que así también el diámetro del implante reducido que voy a escoger me deje 2 milímetros de distancia entre el implante y la tabla vestibular. El implante tiene que tener en el sector anterior un diámetro recomendado no mayor de 3,75 milímetros. El diámetro de un implante en el sector anterior, en centrales, en caninos, tanto superiores como inferiores, tiene que ser máximo 3,75. Idealmente entre 3,5 a 3,3, idealmente hablando. Entonces son diámetros que voy a empezar a recomendarles y que ustedes tienen que saber para que no invadan esos milímetros de espacio que deben haber entre la tabla vestibular y el implante. ¿Para qué dejo ese espacio? Para poner un huesito artificial. Entonces ahí, en un tipo 2 miren cómo coinciden los tres puntos. En el tipo 2 de CAN, los tres puntos van a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo 1. Voy a hacer una perforación en el cual son 4 milímetros que voy a retroceder desde la punta de la raíz para empezar con la fresa lanza. Voy a empezar a hacer una perforación perpendicular a la tabla palatina, en la cual perfore la tabla palatina y luego redirecciono la fresa. Miren el video cómo se empieza a hacer un fresado en el cual va a ser un poquito vestibularizado para lograr esa perpendicularidad que se necesita para lograr después, miren que ya fresé, redireccionar. Ahí se redireccionó la fresa y ya cuando ya se perforó ese milímetro y medio, ese milímetro de cortical, redirecciono y profundizo. Así voy a lograr que el implante quede en esta posición, en una posición ideal, respetando el gap que les mencioné. ¿Para qué? Para que ustedes puedan colocar ahí un biomaterial. También desde la posición del margen gingival al implante debe haber 4 a 5 milímetros de profundidad, no como Joseph Kahn que prácticamente dejó 2 a 3 milímetros de profundidad y que no logró una estabilidad o estética a largo plazo. Esta es una recomendación actual, dejar así, como les dije, el tejido blando. Si tengo 2, profundizo 3. Si tengo 3 de tejido blando, profundizo 2. Ese es lo que debo lograr y para lograr unos mejores resultados estéticos en los implantes inmediatos. Y en ese gap voy a poner siempre hueso.
El hueso que coloque tiene que ser un biomaterial de lenta reabsorción, que no se biodegrade lentamente, que se biodegrade lentamente, que dure el mayor tiempo posible, porque así voy a poder mantener una estética favorable, ya que la tabla vestibular se va a biodegradar, este biomaterial tiene que mantener todo ese volumen y mantener la estética ideal, ¿ok? Luego, si es que el torque o la estabilidad del implante lo permite, pongo un pilar que vaya, que sea definitivo, un pilar que sea metálico. Así vamos a tener en cuenta, poniendo un pilar definitivo que ya no salga más, o sea, pongo el implante, pongo un pilar definitivo que lo ajuste, que va bajo el concepto de one abutment, one time, que es decir, pongo el implante, pongo el pilar y ese pilar ya no sale más, se queda ahí. Ese pilar va a servir después en la parte protésica para ya tomarle la impresión al pilar, no al implante, al pilar. ¿Por qué? Porque si yo saco este pilar, después de 4 meses, el tejido ya está cicatrizando, ya está más estable. Y si yo estoy poniendo y sacando este pilarcito de acá para tomar impresión al implante, el tejido se va a inflamar, el tejido puede infectarse, hay bacterias que están alrededor que pueden meterse. Si yo utilizo este concepto de one abutment, one time, de poner el implante y no sacarlo más, voy a tener una mejor estabilidad de los tejidos periimplantarios. Me va a dar una mejor estética en la zona anterior, porque ya no voy a lastimar esa zona, ¿ok? Entonces, tengo mi implante, ahí lo estoy colocando, ya voy a colocar, voy a hacer una medición con un hilito para ver si el cruce de este hilo coincide con el centro del implante o que el implante esté ligeramente más hacia palatino, también me conviene, pero no es ideal que el implante esté hacia vestibular. Eso no debe pasar, ¿ya? Está el implante, perfecto. Voy a ver acá el huesito que tengo que colocar. Este biomaterial, como acabo de mencionar, tiene que ser de lenta reabsorción, la más lenta posible, para poder mantener los resultados estéticos ideales y que se mantenga el volumen. Los diámetros. Los diámetros de los implantes en el sector anterior varían de 3,3 a 3,75 promedio, como les había dicho, para centrales, caninos superiores, caninos inferiores. Si voy a colocar implantes en incisivos laterales superiores y los cuatro incisivos inferiores, al ser de menor diámetro, estos dientecitos, pues los implantes tienen que seguir la parte protésica, tienen que ser de diámetro reducido. Y tenemos, y hay implantes de ese diámetro, de 2,9 y de 3 son los recomendados para incisivos laterales superiores y para incisivos inferiores. En el caso de la parte posterior, se recomienda para premolares también entre 3,3 y 4 milímetros y molares entre 4 y 4,5. No debe exceder los 4,5, no es necesario que sea tan ancho. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado que la conexión es la que da estabilidad. No necesitamos ser más anchos en los implantes para lograr mayor estabilidad. De acuerdo a la estabilidad de los implantes con la que ingresan los implantes, tenemos opciones de hacer algo inmediato. ¿Qué pasa si coloco un implante inmediato y está hasta 20 newtons o menos de 20 newtons? La única opción que tengo es poner la tapa del implante, esa tapita, ese cover, nada más. No hay otra opción, no puedo hacer nada más. Pero si el implante está o ingresa en la cirugía entre 20 y 32 newtons, puedo, si quiero, pongo la tapa, pero también podría hacer otra opción, poner el cicatrizador o poner un pilar personalizado. Son opciones que empiezo a tener de acuerdo a la estabilidad del implante. Si he hecho un implante inmediato y logro más de 32 newtons, o sea, más de 32, pero tampoco que se vaya más de 50 o de 60 newtons, que es el tope de hueso, de estabilidad primaria que debo tener. Si tengo entre 32 newtons y 50 o 60, puedo colocar si quiero la tapa, si quiero un cicatrizador, si quiero un pilar personalizado o si quiero ya una provisional, lo que algunos llaman ya carga inmediata. ¿Ok? Carga inmediata solo es en edéntulos totales, en unitarios, en implantes unitarios no puede haber carga inmediata, se llama provisionalización inmediata. Por ejemplo, acá tenemos un
Pilar personalizado. Se coloca un implante, el implante logra los 25 a 32 newtons y puedo colocar un pilar provisional, ese es un pilar PIC, es un tipo de plástico especial que podemos colocarlo y a la vez colocar resina. La resina va a dar el contorno de la encía, va a mantener el contorno de la encía. Esto es un pilar personalizado, mantener el contorno de la encía con un pilar atornillado y ya no poner membrana. ¿Se pone hueso? Sí, pero ya no membrana. El pilar sigue el contorno de la encía, ¿ok? Para hacer esto tengo que lograr más de 20 newtons, 25, 30, 32, 35. Es una alternativa, los pilares personalizados, ¿ok? Miren ahí la radiografía, son alternativas viables. Y miren el control ya para colocar la coronita. En nuestro caso, hemos colocado el implante, se puso un pilar definitivo que es de profundidad de 3 a 4 milímetros, no, ese es de 4 a 5 como habíamos dicho. Vemos ahí el de 4 a 5 milímetros de profundidad el implante. Tenemos un pilar que tiene alturas, alturas de CAF, de otra mucoso, y también el hombro está infragingival 1,5 milímetros. Tenemos 6 milímetros de altura del muñón, de la altura del muñón. Miren ahí, para cementar la provisional, en la misma cirugía, se prepara el cemento, todo, pero todo es cementado, este es provisional. No hay atornillado provisional en este caso, vamos a hacer un cementado provisional, pero miren lo que vamos a hacer para evitar el problema de la extravasación del cemento. Cementamos fuera de boca en un análogo de pilar, miren cómo lo vamos a cementar, para poder retirar los excesos de cemento, se retiran los excesos de cemento fuera de boca para que quede exactamente el cemento ideal en la coronita y poder así llevarlo a boca y ya no se extravase. El implante inmediato con su pilar y su provisionalización, la cual no tiene carga, está fuera de oclusión. ¿Ok? Ahí tenemos entonces un casito de implante inmediato con provisional inmediata, y la cual tenemos ahí y viene 3 meses después ya para hacer la corona definitiva. En la corona definitiva vamos a sacar esta provisional, podemos ver que ha cicatrizado el tejido, podemos ver que hay un contorno que siempre se pierde, como habíamos dicho, hay un perfil de emergencia en el cual tengo un perfil crítico o contorno crítico y contorno subcrítico, que es importante para la parte protésica, para no provocar recesiones. Luego de todo eso se hace un montón de pruebas, toma de impresiones, impresión personalizada, la prueba, y a esta es parte protésica en la cual ya vienen las pruebas que hago con el paciente, le hago una proyección, cómo iría quedando cómo vino el paciente, cómo ya empieza la provisional a dar forma y luego viene la corona definitiva. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los casitos, tenemos más, pero vamos al sector posterior para que el tiempo no nos gane. Sector posterior. En el sector posterior, la condición de hacer un implante inmediato tenemos ahí los mismos que en el sector anterior. La diferencia es que hay un hueso apical que va a estar muy próximo en la parte inferior al nervio dentario. Tenemos ahí una distancia promedio que debemos respetar, que en la tomografía debería aparecer. La distancia entre la punta de la raíz y el nervio debe estar entre 5,5 y 6,5 milímetros. Ya que hemos dicho que la estabilidad primaria va a estar de 3 a 4 milímetros como mínimo recomendada, pues esos 3 a 4 milímetros debemos sumarle 2,5 milímetros más, que es la distancia del ápice del implante al nervio, para evitar posibles parestesias, para evitar posibles dolores muy agudos en el paciente. Entonces, tengo 3 a 4 milímetros para estabilidad primaria, más 2,5 milímetros, que es distancia al nervio de seguridad, y esa distancia en total es de 5,5 a 6,5 milímetros. Si tengo yo esta distancia como mínimo, voy a poder colocar un implante inmediato. Y eso lo veo en la tomografía, ¿ok? La evidencia científica dice que los implantes posteriores son
viables. Tengo gran alta tasa de éxito en implantes posteriores. También tengo que saber que hay clasificaciones de alvéolos, así como en el sector anterior. Hay una clasificación de alvéolos para implantes anteriores inmediatos. También tengo para el sector posterior la edad de Nistarno, en el cual me dice que un tipo A es cuando tengo un septum, después de haber extraído la pieza dental. Tengo un septum muy ancho que me permite colocar el implante y que el septum rodee totalmente el implante. Claro está que hemos dado diámetros recomendados de 4 a 4,5 milímetros para que este septum ancho pueda cubrirlo. Porque si a pesar de que tenga buen septum, pongo un implante de 5, de 6, pues es muy complicado que el septum lo rodee. Entonces tengo la opción actualmente de colocar implantes de 4 o 4,5 en molares y me va a ir muy bien, porque acabamos de decir que la conexión tipo cónico es muy bueno y me ayuda a poder tener estabilidad en la parte protésica. Entonces, este tipo A es muy buen, es ideal. Miren ahí, por ejemplo, como en un septum podemos colocar el implante y puedo, por favor, no rayen, doctores. Y puedo colocar el implante. Doctor, buenas noches. Sí, por favor, ¿Ok? no rayen la pantalla, por favor. Doctor, para eliminar la raya, ¿puede dejar de compartir un minutito la pantalla y compartir nuevamente? Disculpe. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Listo? Perfecto, ¿puede compartir nuevamente, por favor? Ya está. Perfecto. Muy bien, acá tenemos el tipo Gracias. A, en el cual, listo, en el cual podemos tener el implante totalmente rodeado y es muy favorable para la integración del implante, en el tipo A. Pero también existe el tipo B en el cual el septum no es tan ancho y va a hacer que el implante, por más que ponga de 4 o de 4,5 tenga espiras expuestas. No es que sea malo, pero tengo que tenerlo en cuenta para poder siempre utilizar biomaterial. Saber que puede existir esta opción, tanto en el sector anterior, el sector posterior arriba o sector posterior inferior. Hay esta alternativa, hay esta posibilidad y que queden roscas expuestas y yo completar con biomaterial siempre. ¿Ok? También existe el tipo C. El tipo C es el cual el septum no ayuda en absolutamente nada. No queda septum. Y es lo que yo debería siempre tener como premisa en la parte postero inferior. No confiarme del septum, porque este septum puede ser tan delgado o que a la hora de la extracción se perdió. Entonces la medida por eso tiene que ser en la tomografía del ápice al nervio, no contar el septum como posible hueso para estabilidad primaria. ¿Por qué? Porque puede ser que en la extracción se pierda. ¿Ok? Miren el tipo C, en el cual ya en algunos casos se colocaba implantes un poco más anchos, que actualmente no lo hacemos, pero era para remediar este tipo de alvéolos, ¿no? Ahí tenemos, ya sabemos lo que es plataforma switching. Miren el sector posterior, cómo ese huesito ayuda bastante para la colocación de los implantes y que forme mejor hueso en el perfil de emergencia. ¿Ok? Entonces ahí está el implante con las distancias al nervio. No me guío del septum para estabilidad primaria en la parte posterior inferior. Tengo los 3 a 4 milímetros para estabilidad primaria ya medidos en la tomografía. Coloco un implante de 4 a 4,5. Tengo aquí las opciones de torque de estabilidad primaria de mi paciente y puedo tener, si es 20 newtons o menos, coloco la tapa y hueso y membrana. Una membrana que pueda quedar expuesta al medio bucal, no puede ser de colágeno tipo 1, puede ser de pericardio, puede ser de teflón, la PTFE, la politetrafluoretileno etileno expandido, puede ser una tela de titanio o membrana de titanio también, que esas pueden quedar expuestas. La de colágeno tipo 1, no, nunca. Entonces, en implantes que quede el torque bajo, menos de 20 newtons, pongo tapa, pongo el hueso y la membrana que quede expuesta, las que les he mencionado. Si queda entre 20 y 32 newtons, puedo colocar hueso,
membrana también que quede expuesta y un cicatrizador. El cicatrizador nunca queda idealmente en la forma del alveolo, tengo que pensar en cicatrizadores más anchos o, como vimos anteriormente, en pilares personalizados, esos con resina que les mostré. Si ya logro más de 32 newtons hasta 50 o 60, puedo colocar ya los pilares y hacer una provisional inmediata. En este caso, estamos poniendo un pilar que es para una corona atornillada que va bajo el concepto de one abattement, one time. Coloco este pilar y ya no sale más. Es decir, coloco el implante, luego de que logré una estabilidad más de 32 newton, coloco este pilar, que es un primer pilar que se llama en esta marca o en estas marcas brasileñas son los pilares Cono Morse, también llamados en algunos casos pilares Gran Morse, Esteticón, pero son pilares intermedios para coronas atornilladas unitarias, porque también hay para múltiples. En este caso es para unitario, miren, se pone este pilar y ya no sale más, y ahora se trabaja todo arriba. Arriba va un segundo pilar, que es un calcinable, que se llama cilindro calcinable, que aquí ya puedo cortarlo y poner una provisional o, en todo caso, poner resina para mantener el contorno gingival. Ahí está el tornillo y puedo ya colocar encima de esto una provisional que yo previamente he fabricado. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño video, por ejemplo, para ver una técnica de implante inmediato, que es manteniendo la molar inferior sin sacarla para poder lograr una posición ideal del implante, que es lo más importante. Miren ahí, se toman las fotografías para poder tener registro. Y podemos tener la lectura tomográfica. La lectura tomográfica me da una distancia del lápiz al nervio que podemos colocar el implante con estabilidad primaria sin tener riesgo de parestesia o dolor agudo. La evidencia científica, de acuerdo a la clasificación de alveolos que ya hemos visto en el sector posterior, y podemos ahora pensar en la cirugía infiltrativa, de preferencia, para no bloquear el nervio totalmente y tener una referencia. No sacamos el diente, lo desgastamos solamente hasta el margen gingival y empezamos el fresado, como ven ahí. Hay un fresado en el cual ya pusimos un tope. Si voy a colocar un implante de 10 milímetros, es el tope de 14 o de 15. ¿Recuerdan? Del margen gingival tengo que profundizar 4 a 5 milímetros. Es decir, si aquí voy a colocar un implante de 10, la preparación debe ser 14 o 15 milímetros para lograr esa profundidad del implante que queremos. ¿Ok? Se prepara el implante para el implante sin sacar la pieza dental, justo en la furca, porque sacando la pieza dental muchas veces no logramos esta posición ideal, ya que la furca, el septum, perdón, es tan delgado y no nos permite estabilizar la fresa. Entonces, manteniendo la pieza dental y fresando con la pieza dental los milímetros ideales ya vistos en la tomografía, nos permite ya preparar para el implante y tener ya el hecho preparado y después recién extraer la pieza. Se prepara por todas las fresas necesarias para colocar un implante de 4 milímetros de diámetro por 10 milímetros de largo, se preparan 14 a 15 milímetros sin sacar la pieza. Se hace una técnica de subfresado para poder lograr una estabilidad primaria. Pero miren, miren esa posición ideal vestíbulo lingual, ya está la última fresa para poder ya retirar el diente. Esta es la última fresa para colocar el implante de 4 y empezamos a hacer la extracción dental. Ya se preparó para colocar el implante, ahora vamos a extraer la pieza dental. Sacamos raíz por raíz para hacerlo lo menos traumático posible. Mm. Vamos a sacar raíz por raíz y podemos hacer esta extracción atraumática. Se va a poder sacar la pieza dental sin problemas. Voy a avanzar un poquito el video. Miren ahí cómo ya se está extrayendo la pieza dental. Agarramos un forceps, usamos primero los periótomos, después el forceps solamente para retirar la raíz por raíz. Ya hicimos la odontosección. Y una vez que ya hemos retirado la pieza dental, vamos a poner el paralizador. Ya no hay diente, ya está preparado el hecho, tomo radiografía y ponemos el implante de 4 por 10.
Mm. Vamos a colocar el implante y va a estar en una posición 3D ideal. ¿Ok? Se coloca el implante dental. Miren cómo se trabaja a cuatro manos, incluso estabilizando el implante para que no se mueva. Y ponemos el implante. Se está colocando el implante dental. Se hace la prueba con el rachet para ver la estabilidad del implante. Ahí vamos a ver con el rachet. Muy bien. Se está colocando el implante dental. Se ve que hay estabilidad primaria más de 25 newtons. Justo ahí se ve. Bien, perfecto. Está el implante colocado. Buena posición tridimensional ya que hemos preparado sin sacar el diente. Vamos a ver ahí un pilar de prueba, pilares provisionales de prueba. Vemos cómo vestíbulo lingual está perfecto. Mesiodistal también. La posición tridimensional se logró idealmente. Podemos ver que el implante está bien colocado. Vamos a hacer el uso de fibrina rica en plaquetas, la cual se va a mezclar con el hueso y a la vez también nos va a servir como un capuchón para proteger el alveolo. Miren ahí cómo se mezcla con el hueso que hemos adquirido. Se mezcla con el hueso y se coloca en el gap. Siempre hueso. Puede estar mezclado, sí, pero siempre va a hueso artificial. ¿Ya? Este caso fue BioOS, que es un origen bovino, mezclado con el PRF del tipo APRF del protocolo Chocrum. Y aquí el protocolo Chocrum tiene dos tipos, el A y el IPRF. En este caso, puede haber sido mezclado con el I, preferimos mezclarlo con el A, no hay ningún problema. Ahí está, un cicatrizador y vamos a poner el APRF como membrana. Ya que no sirve como membrana, en realidad es una fibrina que desaparece entre 10 a 14 días, pero permite una mejor cicatrización del tejido blando, de todas maneras. Se pone un punto en cruz externo, ya ahí estamos suturando, acomodando la membrana de APRF y suturamos para estabilizar todo. Se hace un pequeño ojal para que salga el cicatrizal, emerge el cicatrizal y la membrana ocupe el espacio que debe ocupar. Ahí está. Está cicatrizando, ya terminó, perdón, terminó la cirugía, empezamos a ver los controles y está totalmente sano, ¿no? Cicatrizando, sano, tenemos el implante bien posicionado. Luego de ya cicatrizado el implante, el protocolo del tiempo de cicatrización, está el implante en una posición 3D ideal. Después de 3 meses, se pone el pilar y se pone la corona. ¿Ok? Se ajusta el pilar y vamos a poner la coronita atornillada siempre de preferencia. ¿Ok? Se tapa ese huequito con teflón, con ácido de porcelana, silano, adhesivo y resina para cubrir el agujerito. Y ya tenemos la coronita. Muy bien. Recuerden que hay perfiles que debemos manejar durante todos los procesos que respetemos para que no haya recesiones gingivales. Este es otro caso, un implante inmediato posterior, se retira la pieza, se pone el implante dental con un pilar definitivo para conservar el protocolo One Abutment One Time. Con este tipo de pilares para coronas atornilladas, unitarias, se hace un pilar personalizado para mantener el contorno, no tiene oclusión, no es una provisional, es un pilar personalizado. Ahí está la coronita, vemos cómo cicatriza al mes, ponemos una provisional y miren cómo va cicatrizando idealmente. ¿Ok? Ahí las coronitas atornilladas, tener en cuenta que son la mejor opción para tus tratamientos. Y luego cambiamos por coronita cementada, perdón, atornillada definitiva.
Pero en este caso vamos a ver una cementada. Miren ahí, este es un pilar para coronas cementadas en molar, es un caso de implante inmediato molar, pero es cementado. Vamos a ver cómo se trabaja. Miren, se retira el tornillo de cicatrización, se pone el pilar definitivo, que es un pilar para corona cementada. Es diferente al pilar de atornillar. Si se dan cuenta, son pilares cementados definitivos, perdón, pilares metálicos definitivos. Se pone un transfer de cubeta cerrada, silicona fluida pesada, y por arrastre el transfer sale y se pone un análogo en este transfer para poder mandarlo al laboratorio y hacer tu corona definitiva. ¿Ok? Y viene el laboratorio, la corona definitiva y la cementamos. ¿Ok? Muy bien, doctores. Eso es todo. Es algo que queríamos compartir con ustedes. Implantes inmediatos en el sector anterior y posterior. ¿Hay alguna pregunta o duda para poder disiparla? Si es que lo hubiera, aquí estoy. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Doctores, ¿alguna pregunta? Recuerde, no se retiren, por favor. Vamos a tener un sorteito. Eh, sí, van a tener que responder una preguntita que el doctor Fran Paredes va a realizar. Y mediante ello, el primero en responder en nuestro chat, bueno, si le ganan, puede activar su micrófono para poder dar la respuesta lo más rápido, ¿no? Ya que el primero que responda correctamente va a ganarse esta entrada al Congreso Internacional Trujillo 2025, que al evento que será en el mes de octubre, el 16 y 17 de octubre la provincia de Trujillo. Doctores, ¿alguna preguntita antes de pasar al sorteo, por favor? Doctor, por aquí tenemos una preguntita del doctor Aldo. Sí, a ver. Ok. Buenas noches. Si al momento de la extracción se pierde gran parte de la tabla vestibular, ¿cómo se procede? Bien, no es lo ideal porque en muchos casos procede a ver el tamaño de la tabla, de la pérdida de tamaño de la tabla vestibular, pero ahí lo más indicado sería pasar al tipo 2, que es solamente la extracción y esperar de 4 a 8 semanas para recién colocar el implante, o sea que se estabiliza el tejido blando. Es lo más conveniente. Perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctores, por favor? Sí, buenas noches. Quería consultar al doctor Fran. Primero, felicitaciones por su ponencia. Y la pregunta es, en cuanto al tornillo que explicaba, el tornillo dinámico, ¿se encuentra en todos los pilares de las casas comerciales, las diferentes marcas que tenemos ahora acá en Perú? Muy bien, buena pregunta, doctora. No, que yo sepa, no todos la tienen, pero que la están empezando a tener, sí. Podríamos mencionar algunas, no es por hacer cherry ni nada por esto, pero Straumann lo tiene, Neoden lo tiene, Neobiotech, el que yo sepa, ya me dijeron que lo tiene, pero ya las demás casas no tengo referencia, quizás lo tengan, pero referencia exacta que yo pueda confirmarles, no, esa es la que les he dicho, sí sé que ya lo tienen. Gracias, doctor, por su respuesta. Una última preguntita, doctores, por allí para pasar al sorteo, por favor. Ok. Por acá tenemos una preguntita del doctor Carlos. Dice, buenas noches. ¿Qué membrana recomienda para cubrir un implante después de una extracción inmediata? Se rehabilitará en 3 a 4 meses. Las membranas que van a quedar expuestas, porque en un implante inmediato eso es lo que ocurre, dejar las membranas expuestas, no podemos jalar el colgajo para cerrar el alveolo, ni hacer liberantes, eso está prohibido. Las membranas que pueden quedar expuestas son principalmente las de telas de titanio que llamamos, o membranas de titanio, son muy delgaditas, tienen de la marca Innovation, que es muy buena.
También hay lo que es las membranas de teflón, la de politetrafluoretileno expandido, que tienen en Criteria, también lo tiene Innovation, también lo tiene BioHorizon. Son las principales que pueden quedar expuestas. En primera opción, la membrana de titanio, y en segunda opción, la de politetrafluoretileno expandido, la que es llamada PTFE. Esas son las membranas que pueden quedar expuestas y que no va a haber un riesgo de infección. Y la desventaja es que hay un segundo momento quirúrgico para retirarlos, pero entre ventajas, entre comillas, ya que podemos hacer el retiro entre los 3 a 4 meses de cicatrización del implante. En el momento de activarlo, podemos retirar esta membrana, es una opción. Perfecto, gracias, doctor. Ok, doctor, pasemos entonces al sorteo. Ya, tiene la preguntita por allí, por favor, para que le pueda indicar a todos los participantes. Ahorita A ver, tenemos sí, conectado. a ver, Sí, voy a decir la pregunta ahorita. por Ahí va. favor, La gracias. voy a, la voy a hablar, Ok, la voy a sí. hablar la pregunta. ¿Va? A ver, doctores, ¿qué distancia debe haber entre el ápice del implante y el nervio como protocolo para evitar posibles parestesias o dolores agudos? 2.5. 2.5, 2.5. doctor. A ver. Ah, dijeron todos. Trivi. 2.5. Doctora Úrsula, está por ahí. Ya la vi. A ver, doctores, sí. La primera a responder acá fue la doctora Elida Calderón. Es la Elida. ganadora del Doctora sorteo, por Elida, la favor. conozco. Sí, es la doctora Elida Calderón. ¿Se encuentra por acá, doctora? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Felicidades. Gracias. Felicidades, ha ganado una entrada para el Congreso Internacional Trujillo 2025. Ese ya también nos acompañará. Digamos, el premio es la entrada, solamente la entrada. Nosotros cubríamos solamente el costo de la entrada al evento, ¿ya? No, no incluye lo que es este costo de movilidad, ¿de acuerdo? Ya va por parte de usted. En este caso, voy a tomar sus datitos. Ahí le escribo al interno. Voy a dejar mi número por acá para que por favor me escriba al interno para Camila, tomar ¿cómo sus sé que datitos, yo, por favor. qué nombre? Hola, 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 hola. Doctor Gerardo Belis de Rada, teléfono de contacto de SEDI. Sí, doctor, acá estoy dejando igual mi número de contacto. Por ahí me puede contactar para cualquier consulta, información. Gracias. Me contacto con usted. Sí, por favor, doctora, muchísimas gracias. Eh, Doctores, la grabación del día de hoy está quedando disponible. De igual por mi contacto me pueden solicitar, el cual estará disponible a partir del día de mañana o va a estar el día viernes. De igual manera, nuestro canal de YouTube va a estar también disponible, ¿de acuerdo? Eh, ¿Alguna pregunta, última pregunta antes de cerrar, por favor? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Primero agradecer su tiempo por la ponencia, muy amable. Doctor, en caso de piezas anteriores, como por ejemplo un central, la ausencia de un lateral, ¿qué tan recomendable es hacer un puente, con un póntico bandera, ¿no? Una pieza que sostenga para dos coronas. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo le ha ido en su experiencia? Bien, en esos casos, si es, digamos, nuestra única alternativa, existe un protocolo de doble pilar. Siempre trabajar con un pilar intermedio para que funcione como un rompefuerzas y obviamente el póntico o corona bandera va a estar totalmente fuera de oclusión. No se puede hacer con un solo pilar, no es muy recomendable. Lo ideal es hacer con doble pilar, con un pilar intermedio y un segundo pilar que soporte las dos coronas. Entonces, bajo ese protocolo, siendo que, aclarando que no es lo ideal, que es nuestra última alternativa, se podría manejar y tengo algunos casitos que funcionan, sí, han funcionado, pero
tenemos que tener mucho cuidado con los controles porque siempre debe haber un ajuste oclusal que se le debe hacer al paciente. Que no haya contacto, a pesar que ha pasado un año, 2 años, tenemos que siempre controlar que no haya contacto en ese póntico. Pero el doble bandera funciona como un rompefuerzas, hacerlo atornillado, lo peor que puede pasar es que se afloja el tornillo, volvemos a ajustar, ajuste oclusal y va a funcionar. Tenemos ahí unos casos que nos ha ido bien en ese tipo de pacientes, que no hay otra alternativa. Perfecto, doctor. Doctor, por acá tenemos una consultita del doctor Jesús, nos indica ¿qué Senoinger para implantes Se- inmediatos en cuestión de porcentajes de componentes orgánicos es recomendable utilizar? A ver, en cuanto a la parte o composición orgánica e inorgánico de los biomateriales, tenemos que tener muy en cuenta que en un implante inmediato nos conviene que el biomaterial sea de lenta reabsorción. Es decir, que la parte inorgánica del biomaterial sea muy alta. Muy alta quiere decir mayor al 60% o 65%. Cuanto mayor sea el 65% la parte inorgánica, o sea, puede ser de 80, 85, 90% de parte inorgánica, quiere decir que es de lenta reabsorción. Eso nos conviene a la hora de hacer un implante inmediato. Entonces, el biomaterial que yo debo escoger tiene que ser un biomaterial que tenga parte inorgánica mayor del 65% y si es posible, que se quede para siempre ese biomaterial ahí. Es que lo que yo quisiera, lo ideal. Obviamente va a haber una biodegradación. Esa biodegradación va a ser más lenta si es que la parte inorgánica es mayor al 65%, o 70, 80, 85% es un valor adecuado para un implante inmediato. Perfecto, doctor. Por acá tenemos una última preguntita también del doctor Carlos. Nos indica si tenemos una RX, una radiografía a nivel apical, Reacción a cureteamos nivel apical. después de la extracción, ¿cuánto esperamos para la colocación del implante? Ya. Lo que tenemos que tener en cuenta que después de una infección crónica, que es lo que estoy entendiendo que el doctor está preguntando, el curetaje, la eliminación, tiene que ser después del curetaje medicada. Esta medicación puede ser de 7 días, de 10 días, de 14 días. Lo recomendado siempre después de una infección crónica tratada y que ya veamos que haya cicatrizado, siempre se debe ser como un implante temprano. Ya pasa a ser implante temprano, de 4 a 8 semanas, doctor. Perfecto, doctor. ¿Alguna última pregunta, doctores, para ya cerrar, por favor? Recuerden que esto es un adelanto de lo que va a ser el evento del próximo martes. Ya, el doctor va a estar disponible también para poner sus preguntas el día del evento. Vamos a tener una ponencia bastante interesante con 4 temas muy interesantes e importantes para lo que es este tratamiento clínico, ¿no? Que tenemos día a día en nuestras consultas. Recuerden que el ingreso es gratuito, va a ser en el auditorio de Segeli Páez, San Juan del Lurigancho, como punto de referencia, la estación del tren de Pirámide del Sol. Vamos a iniciar a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Alguna última preguntita, doctores, por favor? Bueno, creo que no hay. Creo que no Listo, hay, doctor, doctor. es un gusto. Todo Ya, muy claro, doctor. Bueno, doctor, listo. muchísimas gracias por la ponencia el día de hoy. Estuvo muy interesante, de verdad. Y nos vemos el día martes para el gran evento, ¿no? El precongreso. Muchísimas gracias a todos los participantes. ¿Algunas últimas palabritas, doctor, por favor? Bueno, principalmente agradecer a todos por estar aquí compartiendo y nada, nos esperamos el próximo martes y mucha suerte en todo. Sigamos en este proceso de siempre capacitación y aprendizaje continuo. Gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos avanzando con la educación ontológica. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches con todos. Nos vemos en otra oportunidad y nos vemos el día martes. Ahí estoy dejando nuevamente mi número de contacto
para que puedan cualquier consulta de información acerca del evento o acerca de la grabación del día de hoy y nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias, buenas noches.